Muy bien, vamos a comenzar esta escuela dominical. En esta mañana nosotros vamos a estar hablando acerca de la oración. Elevemos al Padre una oración, valga la redundancia. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, venimos como hijos tuyos que somos, para aprender más de tu palabra, para aprender de un tema tan importante como es la oración. Suplicamos, Señor, que tú nos dirijas a través de toda verdad, que nosotros tengamos corazones humildes, dispuestos a recibir estas verdades, que puedan redundar para tu gloria, para tu honra, pero también para nuestro crecimiento espiritual. Es vital, Señor, que nosotros como hijos tuyos que somos, pues le demos la debida importancia, el debido lugar que demanda la oración en nuestras vidas. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces comenzamos inmediatamente con una definición de la oración. Ustedes lo tienen allí en el folletito. Ahí nosotros tenemos una definición de oración tomada del Catecismo Menor de Westminster, específicamente en la pregunta 98, que se titula ¿qué es la oración? Y la respuesta es: la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus misericordias. Tremenda definición, mis hermanos. Entonces nosotros podemos afirmar que la oración es tanto un acto de la voluntad como una actitud de dependencia hacia Dios. Un acto de la voluntad, porque tiene que salir de cada uno de nosotros, pero también eso nos lleva a aprender a depender de Dios cuando estamos dispuestos a eso. La oración es algo que se espera, es decir, es algo que se espera de parte del Señor, de parte del creyente, de parte de la iglesia. En lo que ha llegado a ser o a llamarse el Sermón del Monte, Jesús esboza cómo orar allí, y también en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, y Jesús espera que aquellos que sean sus discípulos oren. Así que vámonos a Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Nos dice así la palabra del Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. También Colosenses capítulo 4, verso 2 nos dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, en el contexto de este pasaje bíblico, el apóstol nos ha instado a vivir de una manera consistente con nuestra unión con Cristo. Debido a que nosotros hemos resucitado con Cristo, nosotros debemos de buscar lo que está arriba y matar lo que es terrenal, matar lo que es pecaminoso. También nosotros debemos de vestir las virtudes de la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, todas esas cosas. Entonces,
Al mismo tiempo, claro, debemos de dejar que la palabra de Dios more en nosotros ricamente, abundantemente. Y todo esto está destinado a ser evidente en diversas relaciones en nuestra vida cristiana. Esas cosas deben de manifestarse. Ahora, ¿cómo debemos ser fieles en vivir la vida cristiana como Pablo nos insta a hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo lo dice allí. Debemos de dedicarnos a la oración. Debemos de ser vigilantes. Debemos de ser agradecidos. Tal oración expresa nuestra completa dependencia de Dios para ayuda y fortaleza. Pero también tenemos otra cita bíblica, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Todas esas citas bíblicas que les he mencionado están allí en la sección 2, que lleva por título La oración es algo que se espera. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad que sí? Oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. Hay que dar gracias a Dios en todo, ¿verdad que sí? No solamente cuando las cosas están funcionando bien. Hay que dar gracias a Dios en oración también. Entonces, en este versículo Pablo nos exhorta a estar gozosos, a orar continuamente, a dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Y la razón por la que nosotros debemos de hacerlo es porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Es decir, el Señor desea que nosotros estemos gozosos en cualquiera que sea nuestra situación, que nosotros demos gracias a Dios en cualquiera que sea nuestra situación, que nosotros oremos al Padre en cualquiera que sea nuestra situación, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces la oración no es algo opcional para los cristianos. Si usted se considera cristiano, no es algo opcional para usted, es una obligación. Es la voluntad de Dios que nosotros debemos de encontrarnos con Dios en oración continuamente y sin cesar. Dios espera que oremos como un general espera oír noticias de sus soldados. Dios espera que oremos como esa persona que está oyendo noticias de cómo va el frente de batalla, cómo se está peleando esa batalla. Dios no espera que nosotros oremos como cuando estamos en la habitación de un hotel y llamamos para pedir servicio a la habitación. Mira, yo quiero que tú me traigas un sándwich, yo quiero que tú me traigas esto, yo quiero que tú me hagas esto. No, esa no es la oración. La oración es como cuando estamos en un campo de batalla y el Señor está esperando oír de nosotros de cómo está ese campo de batalla, cómo estamos librando esa batalla. Entonces la oración no es solamente una convocatoria divina, sino una invitación real, un gran privilegio que todo cristiano tiene. A través de la fe en Jesucristo nosotros tenemos acceso a Dios. Cristo nos ha reconciliado con Dios por su sangre. Nuestros pecados que una vez prohibieron nuestro acceso, nuestro camino a un Dios santo, han sido perdonados a través de la cruz. Ese es el gran privilegio que tenemos. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Otra cita bíblica que tenemos allí, ¿cuál es? Efesios 3:12, que dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿A través de quién es que tenemos libertad y acceso a Dios? ¿A través de quién? De Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 14 de esta misma cita bíblica de Efesios 3, que Él inclina la rodilla en oración por la redención y reconciliación que Cristo ha realizado. Entonces, no sé si usted se da cuenta de ese maravilloso privilegio que nosotros tenemos en Cristo, de acercarnos a Dios con libertad, confianza, con libertad y confianza. No sé si usted lo sabía. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿utilizamos este privilegio? ¿Utilizamos este privilegio? ¿Participa usted de este privilegio que el Señor le ha dado? ¿Se acerca usted al Señor con este privilegio? Haciendo uso de este privilegio, mejor dicho.
Número 3, ¿qué nos dice allí? La oración es algo que se aprende. En un sentido, la oración debe de ser algo tan natural como respirar para un hijo de Dios, ¿verdad? Así como usted respira, debería de ser así. Nosotros que hemos recibido el espíritu de adopción, clamamos, Abba, Padre. Pero al mismo tiempo nosotros crecemos en nuestra capacidad de orar. A través de la enseñanza y la práctica, enseñanza y práctica, aprendemos a ser más bíblicos en nuestras oraciones. Incluso los discípulos de Jesús les pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Ahora, ¿cómo se aprende la oración? ¿Cómo podemos nosotros aprender la oración si nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, enséñanos a orar, pero no tenemos al Señor ya de manera física presente con nosotros como estuvo con los discípulos? ¿Cómo se aprende la oración? Pues vamos a ver 3 maneras. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Se aprende a orar orando. Se aprende a orar orando. Oye, don Emilio, se aprende a orar orando. Como cualquier disciplina, ya sea un idioma extranjero, o cuando usted va a aprender a tocar una música, un instrumento musical, usted puede tomar todos los cursos y estudiar todos los días, pero no lo va a aprender verdaderamente hasta, ¿sabe qué cosa? Hasta que usted comience a practicarlo. Usted quiere aprender inglés, comience a practicar inglés. Usted quiere aprender a tocar un instrumento musical, cualquiera que sea, comience a practicar con ese instrumento musical. Entonces nosotros debemos de orar, ¿hasta qué cosa? Hasta que oremos. Ese es el consejo que los puritanos solían dar. Ahora, ¿qué ellos querían decir con eso? ¿Qué ellos querían decir con eso? Que debemos de orar hasta que oremos. ¿Qué usted puede entender por eso? Que hay que orar hasta que real y efectivamente usted esté orando. Vamos a cometer muchos errores en el camino, pero es necesario hacerlo. Eso es lo primero, se aprende a orar orando. Número 2, ¿cómo dice? Número 2, o parte B, se aprende a orar orando con otros. Nosotros podemos aprender a orar de los ejemplos piadosos de otros. Nosotros debemos de estudiar el contenido de las oraciones de otros. Nosotros debemos de aprender a orar acerca de esa pasión, acerca de esa urgencia, acerca de ese celo, como oraban otras personas. No estamos hablando de imitar su expresión o estilo, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero sí tenemos que, claro está, aprender a orar a través de otros. Y aquí tenemos algunas maneras prácticas de cómo podemos aprender de los demás. Número 1, ¿cómo dice? Desarrolla una relación de oración en pareja. Estamos aquí en la parte final de la primera hoja, número 1, allí donde está el último número 1. Desarrolla una relación de oración en pareja. Nosotros podemos aprender a orar a través de nuestras relaciones disciplinarias o relaciones disciplinarias de discipulado, o también a través de grupos pequeños. Yo siempre le he dicho a ustedes, yo estoy disponible para ayudarle. Le he hecho mención varias veces que hay un hermano de los Estados Unidos con el cual yo llevo un tiempo en un proceso de lectura, de oración. Eso lo podemos hacer con usted también, pero usted tiene que disponerse. Usted tiene que pedirlo.
Usted tiene que decir, mira, yo quiero aprender a orar y quiero desarrollar ese tipo de oración en pareja. Número 2, ¿qué más? ¿Cómo dice? Elige buenos modelos de oración. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos buenos modelos de oración? A través de las escrituras. Sí, muy bien. ¿Qué más? A través de una oración con gran pasión, con gran urgencia. También podemos orar a través de motivos de oración que son bíblicos. Otros pueden ser a través de oración que tenga una mezcla de arrepentimiento, humildad y audacia en la oración. Amén. Ahora, ¿dónde encontramos tales modelos de oración? Bueno, pues ahí entonces entramos en lo que decía José Miguel, en la Biblia, en los servicios matutinos. Allí dice matutinos y vespertinos, todavía no tenemos vespertinos de la iglesia, en estos servicios, en libros como Valle de la Visión, que yo le compartí un ejemplar a ustedes, a algunos de ustedes, en PDF. Ese es el libro Valle de la Visión. A través de otros cristianos. A través de otros cristianos, mis hermanos. Cuando oímos a otros cristianos orar. Así es que aprendemos a orar. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Usted lo tiene ahí en su folletito. ¿Le falta a alguien los folletitos? No, pero los modelos de oración, ahí al final, en los servicios matutinos y vespertinos del domingo, los libros, que hay libros de oración muy buenos, ahí hay un ejemplo, el Valle de la Visión, un llamado a la reforma espiritual, la oración y la voz de Dios, a través de otros cristianos. Entonces le falta ahí la Biblia. Búsquese un lapicero y póngalo allí en la sección E, o en la D, mejor dicho, A, B, C, D. Ponga ahí la Biblia, para que no se le escape, Esos son modelos de oración, donde aprendemos a tomar como ejemplo. Número C. Se aprende a orar meditando en la Escritura. Lo más importante es que la oración se aprende meditando en la Escritura, mis hermanos. Esta es la práctica de orar las palabras de Dios a Él. Esto debe de ser una constante en nosotros. En nuestra vida cristiana obedecemos la palabra, cantamos la palabra, escuchamos la palabra enseñada y también oramos la palabra. Amén. Todo es la palabra, mis hermanos. Déjese de cuentos. Todo es la palabra. Todo tiene que ver con la palabra. Si no está en la palabra, usted no está obligado a hacerlo. Si está en la palabra como una ordenanza, usted está obligado a hacerlo. Entonces también tenemos que aprender a orar la palabra. Y al orar de esa manera, entonces estamos conectando las disciplinas espirituales del aporte bíblico con la oración, esas dos disciplinas espirituales. Los puritanos ingleses entendieron bien el papel de la meditación en la oración. Considera esa cita que ustedes tienen ahí de Thomas Manton. Ustedes la tienen ahí literal. ¿Lo podemos leer? La palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta ¿qué cosa?
¿Qué cosa? Estas funciones deben ir siempre de la mano. La meditación debe de seguir a la audición y preceder a la oración. Escuchar y no pensar queda sin fruto. Es la precipitación para orar y no pensar. Lo que tomamos de la palabra lo digerimos por la meditación y lo expresamos por la oración. Estas tres funciones se deben de ordenar de manera que una no excluya la otra. ¿Cuáles son esas tres cosas? La oración, la meditación y la lectura de la palabra. Muy bien, muy bien. Así que una cosa útil que podemos hacer para mejorar nuestras oraciones es leer las escrituras antes de orar. Por eso cuando usted va a orar, usted tiene que tener a mano su Biblia. Es necesario. Después de leer, meditar en lo que hemos leído y luego orar. Ese debe de ser el orden. Mientras leemos, busquemos por qué podemos alabar a Dios. Busca lo que podemos agradecer a Dios. Que la palabra nos convenza de nuestros pecados. Nos lleve a la confesión y al arrepentimiento en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. Observa las promesas y propósitos de Dios en la Escritura y permita entonces que éstas formen nuestras oraciones. Por eso siempre leemos, ¿qué cosa? Las Escrituras. Meditamos en ella y luego oramos. Ahora vamos a examinar entonces específicamente varias oraciones en la Escritura. El contenido de estas oraciones debe dirigir nuestras propias oraciones. Vamos a comenzar con el ejemplo supremo. ¿Cuál es ese ejemplo supremo? El Padre Nuestro. ¿Dónde se encuentra? Mateo 6, 9 al 13. Muy bien, dice así, se lo voy a leer. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Vamos a dividirlo en esas secciones que ustedes tienen allí. Número 1, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ese es lo número 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros dirigimos nuestras oraciones a Dios como nuestro Padre Celestial. Esto nos recuerda a nosotros esa privilegiada posición que tenemos en Cristo, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo, mis hermanos, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tenga eso pendiente, no todo el mundo es hijo de Dios. Solamente a los que le recibieron a Cristo Jesús se le ha dado el derecho, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Solamente el cristiano puede tener a Dios como Padre. El que no es cristiano no tiene a Dios como Padre, aunque lo diga, no lo tiene. Ese espíritu que habita en nosotros es el que da esa confirmación a nosotros. Y nosotros tenemos esa relación a través de Cristo. Es Cristo quien nos ha abierto el camino al Padre. Y por esa razón nuestras oraciones tienen cabida en la presencia del Señor. Nuestras oraciones están dirigidas a Dios el Padre a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero Él es también nuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ese Dios que nos ha dado ese privilegio de acercarnos a Él no debe de tomarse a la ligera. El Dios al que nos acercamos está en el cielo, en los cielos. Dios es trascendente, Dios es alto, Dios es elevado. Él es el soberano, el creador, el sustentador de todo el universo. El redentor soberano que infaliblemente desarrolla su plan de salvación para todos sus hijos. Este es el Dios a quien venimos.
Nuestras oraciones deben ser caracterizadas por la humildad, por el temor, por la reverencia a Dios. Amén. No es delante de cualquier persona que nosotros estamos. Número 2. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios, mis hermanos, es un reflejo de lo que Él es, su carácter, sus perfecciones. José Miguel, hay un señor allí para que pueda ayudarle. Sus caracteres, sus perfecciones. Orar para que el nombre de Dios sea santificado. Sigamos aquí, mis hermanos. Por eso dijimos a José Miguel que se encargue. Nosotros seguimos aquí, por favor. Orar para que el nombre de Dios sea santificado es pedir que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado. Cuando nosotros oramos esto, le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que actúe de tal manera que nosotros y otros debemos de reverenciar a Dios, glorificarlo, considerarlo santo, reconocerlo como el Señor Dios. Esta petición debe de establecer el tono de nuestras oraciones. Comenzamos con Dios, no con nosotros mismos. No debemos estar en el centro de nuestras oraciones. Usted no debe de estar en el centro de sus oraciones. Ese lugar le pertenece solamente a Dios. Es su gloria por la cual, la gloria del Señor por la cual nosotros oramos, y todas nuestras peticiones deben tener su gloria como su meta. La gloria del Señor como su meta. Por eso decimos: santificado sea tu nombre. Tercero, ¿qué otra cosa decimos? Venga tu reino. El reino de Dios se refiere a su gobierno salvador, bajo el cual hay vida y bienaventuranza. El reino ha venido a través de ¿quién? A través de Cristo, a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección. Entonces, cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos hablando de una petición centrada en el Evangelio, que pide a Dios que extienda su reino a través del avance de su Evangelio. Acuérdense lo que le hemos explicado en otras ocasiones, que el reino de Dios se va expandiendo en la misma medida en que el Señor va atrayendo y va convirtiendo a sus hijos, va trayendo a salvación a sus hijos. En la medida que su iglesia va creciendo, en esa misma medida el reino de Dios se va extendiendo. También oramos para que Dios establezca su reino consumado en la segunda venida de Cristo. Porque este es un reino que va creciendo, claro está, se va expandiendo, pero es todavía un reino imperfecto, porque todavía estamos luchando con la carne, todavía estamos luchando con el mundo, con Satanás. Por esa razón también oramos para que su reino sea consumado, llegue ya la consumación de los tiempos, donde este estado de cosas termine y el Señor establezca su reino definitivamente. Esa oración nos lleva a nosotros a las cosas espirituales, a enfocarnos en las cosas espirituales. Venga tu reino. Esa oración expresa nuestro anhelo de que Jesús regrese pronto, de que Jesús reine pronto en un nuevo cielo, una nueva tierra. ¿Quiénes van a estar conmigo en ese lugar? José Miguel, creo que había Wendy también, y los demás. ¿También? Sí, qué bien, qué bien. Seguimos entonces. ¿Cómo dice? Hágase así en la tierra como en el cielo. Esa petición abarca varios aspectos. Que los deseos de Dios por la justicia sean tan plenamente logrados ahora en la tierra como ahora se hace en el cielo. Que así como Dios está gobernando en el cielo, así gobierne aquí. Que los deseos de Dios por la justicia puedan llegar a ser tan plenamente logrados en la tierra como ahora se realizan en el cielo. Que los deseos de Dios por la justicia puedan ser realizados en última instancia en la tierra de la misma manera que se realizan en el cielo. Es decir, de manera pura. Si estamos orando para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, nos vamos a comprometer a dos importantes cosas. Dos importantes cosas.
tendremos dos importantes responsabilidades. Número uno, nos vamos a comprometer a aprender todo lo que podamos acerca de su voluntad. ¿Verdad que sí? Porque si yo deseo que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, pues yo debo de comprometerme a eso. Y ahí entonces entra en juego la ingesta bíblica. ¿Se acuerdan de lo que hablamos los últimos 2 domingos pasados acerca de la lectura de la palabra? Esa es la única forma en que podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces debo de comprometerme al estudio de la palabra, a conocer cuál es la voluntad de Dios que ha sido revelada en la palabra. Debo de comprometerme a eso. Eso es lo primero. Número 2, es un compromiso de que por la misericordia de Dios nosotros también haremos su voluntad. Amén. Sí, porque yo no puedo decir que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo y yo no estoy dispuesto a cumplir con su voluntad. Eso sería ser hipócrita. No, yo tengo que comprometerme a conocer la palabra, que es la voluntad de Dios revelada, su palabra, y en segundo lugar, estar dispuesto a obedecerla. Estar dispuesto a obedecerla. Entonces observen, mis hermanos, acá como estas primeras peticiones de la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro, se centran en Dios, se enfocan en el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos de esta manera, también estamos pidiendo que nosotros mismos santifiquemos el nombre de Dios, que nosotros mismos nos sometamos a su gobierno, que nosotros mismos hagamos la voluntad de Dios. Es imposible orar estas peticiones con sinceridad, sin comprometernos humildemente a glorificar a Dios y a obedecerle. Es imposible eso, mis hermanos. Entonces hasta ahora estamos centrados solamente en Dios. A partir de ahora es que comienzan las peticiones por nosotros, si se podría decir así. ¿Cuál es esa primera petición por nosotros? Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición nos recuerda nuestra constante y cotidiana dependencia de Dios. Dependemos de Dios para todo. El significado de esa petición a menudo se pierde en nosotros debido a la abundancia de alimentos que algunos tienen. Pero si nos vamos a aquellos tiempos donde el salario del jornal de una persona era el equivalente a el sustento para un día, cuando una persona dejaba de trabajar un día, quería decir que al siguiente día, ¿qué ocurría? Pasaba hambre. Y por eso se le daba tanta importancia a eso, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros oramos esta petición, estamos reconociendo nuestra completa confianza en nuestro Padre Celestial para proveer nuestras necesidades. En tiempo de prueba le pedimos ayuda a Dios y Él se muestra fiel y todo lo suficiente para con cada uno de nosotros. Esta petición también nos recuerda que es Dios solo quien provee. No hay otra persona que provee, es Dios quien provee. Es Dios quien provee. Todo don perfecto, todo don bueno y perfecto proviene de nuestro Padre, que no cambia, dice las Escrituras. Todo lo que tenemos proviene de Él. Orar esta petición es expresar nuestra gratitud a Dios. Sí. Exacto. Realmente ahí es que está el error cuando la misma Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana lo ha convertido en algo mecánico y no llevan a entender que hay esos pequeños detalles que nosotros tenemos que cumplir para que real y efectivamente Él nos provea. Entonces lo hacen como algo esotérico, como si digo las palabras mágicas, Dios me va a proveer. Y esa no es la intención de ese pasaje. Tenemos que cumplir con todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que ser sus hijos. Primero, es lo primero, para que lo otro pueda lograrse. Y otra cosa que está de la mano con eso es la siguiente. ¿Cómo dice?
Aquí, mis hermanos, cuando habla de deuda, no está hablando de algo económico o financiero que usted deba al Señor. Aquí está hablando de pecado. Ese es el sentido de esa palabra. Perdona nuestros pecados. Esa es una confesión de nuestros pecados a Dios. Eso es lo que significa. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Es buscar el perdón de Dios cada día. Cuando nosotros oramos de esta manera, estamos reconociendo la santidad de Dios y cómo hemos pecado contra Él. Es también reconocer que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona si venimos a Él humillados, que no hay pecado grande o pequeño que no alcance el perdón divino. Pero usted tiene que venir humillado delante de Él, reconociendo sus pecados. Pero también nos enseña que así como hemos sido perdonados en el Señor, también nosotros debemos de perdonar a los demás. Tenemos que aprender a perdonar a los demás. No es posible usted decir que usted es cristiano cuando usted tiene algo contra un hermano o amigo inconverso, impío, ateo, lo que sea. Tiene algo contra usted y usted no es capaz de perdonar. Tenemos que perdonar, así como el Señor nos ha perdonado. Y el Señor nos enseña que si yo tengo algo con el hermano, pues es mejor ponerme a cuentas con ese hermano o amigo, lo que sea, con ponerme a cuentas con ese hermano antes de venir delante de la presencia del Señor. Pero eso es lo que mucha gente no está dispuesto a pagar ese precio. Quieren olvidarse de eso, de que el Señor nos manda a perdonar, así como el Señor nos ha perdonado. Eso nos lleva también a amar a los otros, porque así como el Señor nos ha amado, así también tenemos que amar a los demás. Amén. Ok. Y último, ¿qué más nos dice? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Significa esa palabra que Dios nos tienta a pecar? La respuesta sencilla es no. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Eso es lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Esta petición nos recuerda, oiga bien, que así como nosotros dependemos de Dios para el sustento físico y el pan diario, también necesitamos depender de Él para el triunfo moral y para la victoria espiritual. De hecho, no depender de Dios es ya fracasar, porque revela nuestro orgullo, porque revela nuestra autosuficiencia, y eso es pecaminoso. Una marca importante de la madurez cristiana es que sentimos nuestra propia debilidad moral y nos regocijamos en que cualquier virtud que poseamos sea real y efectivamente un fruto del Espíritu, más y más y más según vamos caminando al Señor, y así vamos reconociendo cada día qué tan débiles somos, que nosotros no podemos lograr la victoria sobre el pecado, sobre la tentación con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Vamos camino al fracaso si tratamos de hacerlo con nuestra propia fuerza. Necesitamos del Señor. Solamente el Señor es nuestra fortaleza. Solamente el Señor es nuestro refugio. Por esa razón oramos para que podamos ser fuertes en el Señor, para que podamos tener esa armadura espiritual que solamente Él es capaz de proveer. Entonces, mis hermanos, el Padre Nuestro es una oración modelo para nosotros. No debemos ciegamente pronunciar sus palabras, sino que nosotros debemos de usarlas, esas palabras del Padre Nuestro, como un modelo, un marco para orar nuestras propias oraciones. Debe de ser un ejemplo a seguir.
la oración del Padre Nuestro, no convertirlo en algo automático, algo mecánico, mejor dicho. Pero sí nos ayuda bastante la oración del Padre Nuestro. Entonces también tenemos algunas oraciones del apóstol Pablo acá, que también reflejan las prioridades que nosotros debemos de tener. Vamos rápidamente a ver algunas de esas oraciones. La primera se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 al 12. Y allí está detallado qué hace Pablo en los versos 3 y 4. Pablo da gracias a Dios. Y eso yo le invito a que lo leamos en nuestras casas, esa cita bíblica. Solamente vamos a hacer referencia a lo que Pablo está diciendo allí, pero es bueno que usted lo lea. Por razón de tiempo no lo hacemos ahora. Versos 3 y 4 que Pablo da. Gracias a Dios por cómo está creciendo la fe de sus lectores. Pablo da gracias cómo se profundiza la confianza de los cristianos tesalonicenses. Él está agradecido por su crecimiento de los tesalonicenses en madurez espiritual, por cómo crece el amor entre unos y otros, por cómo los cristianos tesalonicenses son perseverantes en medio de las pruebas. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora es: ¿qué agradecemos por Dios? ¿Qué cosa usted le agradece a Dios? Por usted y por los que le rodean, por los cristianos que le rodean. ¿Busca usted signo de gracia en la vida de otros cristianos y da gracias a Dios por ellos? Pues solamente nos enfocamos en lo negativo. Y si se muere la persona, ahí sí hay muchas cosas buenas. Pero mientras esté vivo, ¿qué usted encuentra signos de gracia en esa persona? No me diga que no tiene nada. Pablo siempre en todas sus cartas encontraba algún motivo de dar gracia, a pesar de que habían iglesias dificilísimas. ¿Cómo se dice? ¿Así? Ok. Pero siempre había forma. Encontraba la forma de dar gracias a Dios. Número 2, en los versos 5 al 10, ¿cómo ora Pablo? Con una perspectiva eterna, ansiosa expectativa por el regreso de Cristo. Esa era la oración de Pablo. Reivindicaciones para los creyentes, también nos habla los versos 7 y 10. Juicios para los incrédulos, también. Hay que orar para que Dios envíe juicios sobre los incrédulos. No piense que todo es amor solamente, hay que pedir por juicio. Eso lo dice la Biblia. ¿Tiene nuestras oraciones la eternidad a la vista? ¿O usted solamente se enfoca en orar por ahora? Señor, mira, yo quiero que tú sanes a fulano. Señor, yo quiero que tú hagas esto con esta vida. Señor, yo quiero que tú me proveas. Señor, yo quiero que tú me resuelvas esto. Señor, mira, yo necesito esto. ¿Se enfoca usted solamente en eso? ¿Y por qué será que usted no tiene tanta respuesta como debería de tenerla? Quizás sea por eso. Solamente está enfocado en lo terrenal, en lo suyo. A usted le importa lo que pase a su alrededor. A usted le importa que el reino de Dios avance o no avance, se estanque o no. Hay que orar con una perspectiva eterna. Pablo ora para que Dios haga que los cristianos sean dignos de ¿qué cosa? De su llamado. No significa que debemos de ser lo suficientemente dignos para recibir la llamada de Dios. No quiere decir eso. Como cristianos, ya nosotros hemos sido llamados por Dios en Cristo. Ser digno de nuestro llamado significa vivir de una manera consistente con el evangelio que profesamos. Eso es lo que Pablo está orando. Que estos creyentes vivieran una vida consistente con el evangelio que profesaban creer. Esa es una oración que debe de ser en nosotros también, que nosotros vivamos una vida consistente con el llamado que Dios ha puesto en nosotros,
Que si nosotros somos llamados a ser cristianos, vivamos la vida consistente a ese cristianismo que el Señor nos ha mandado a vivir. Esa era la oración de Pablo. Esa era la oración de Pablo. Pero también ahí en ese mismo verso, la sección B, 11b, Pablo ora para que Dios pueda cumplir cada resolución para el bien y cada obra de fe por su poder. Pablo ora para que Dios pueda capacitar a los creyentes de Tesalónica para formular objetivos centrados en el Evangelio. Eso es lo que Pablo ora. Esa debería ser nuestra oración. Oramos nosotros para que Dios forme nuestros deseos y metas para que estén centrados en el Evangelio. Centrado en el Evangelio y no en nosotros. Le pedimos a Dios fuerza para implementar estos objetivos para que podamos llevar fruto espiritual. ¿Cuál agenda impulsa nuestra oración? ¿En qué se centran sus oraciones? Piense usted, ¿en qué se centran sus oraciones? ¿La agenda de Dios o mi agenda? Porque en estos tiempos abundan muchos tipos de oraciones que solamente está centrada en el hombre, nada en Dios, nada que ver con el Evangelio, nada que ver con el reino de Dios. Oramos nosotros así, seguimos esa mal corriente del mundo. Verso 12, ¿por qué otra cosa Pablo ora? La parte A. Para que el Señor Jesús sea glorificado. Muy bien. ¿Y la parte B? Pablo ora para qué otra cosa? Los creyentes se gloríen en Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo está pensando en el destino final de nuestra salvación en Cristo. Todo lo que hemos sido llamados, hemos sido justificados, y todo lo justificado hemos sido glorificados, dice Romanos 8:30. Si estamos en Cristo, entonces seremos perfeccionados un día cuando Él regrese. Recibiremos ¿qué cosa? Cuerpo de resurrección, cuerpos glorificados. Cuando Jesús regrese, vamos a ser transformados en la semejanza de Cristo. Vamos a vivir en la presencia de Dios, en el esplendor del nuevo cielo, de la nueva tierra. Tremendo, mis hermanos. Tremendo, mis hermanos. Pablo estaba enfocado en una perspectiva eterna, en el más allá, no en lo terrenal, no en lo temporal. ¿En qué usted enfoca sus oraciones? ¿En lo terrenal? Señor, resuélveme esto aquí, que tengo tantas cosas. Y se olvida de lo espiritual, del más allá. Así como Pablo, mis hermanos, nuestras oraciones deben de ser moldeadas en una perspectiva eterna. En una perspectiva eterna, que va al más allá, no solamente de los problemas de acá. Y por último, la oración de Pablo se fundamenta ¿en qué cosa? En la gracia ¿de quién? Y del Señor Jesucristo. Debemos orar oraciones centradas en el Evangelio que reconocen nuestra total dependencia de la gracia de Dios. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Si permanecemos aquí es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Es otra oración. Pablo ora sin cesar, dice él, y así es. Debemos interceder regularmente por otros, aun por aquellos que no hemos conocido personalmente. Orar sin cesar expresa nuestra dependencia constante de Dios. Estamos diciendo allí que no podemos vivir independientemente de Él.
No, ni siquiera por un momento. Ni siquiera por un momento. Conocer la voluntad de Dios es obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por esa razón Pablo ora, dice lo siguiente: para que los creyentes puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría y entendimiento espiritual. Pablo ora para que los creyentes anden como qué cosa, como es digno de qué cosa, del Señor. Lo mismo que decía ahorita en la oración de Primera de Tesalonicenses, que nosotros andemos como cristianos verdaderos, no cristianos de apariencia, que se engañan a sí mismos. Por esa razón necesitamos conocer a Dios, conocer su voluntad para que podamos andar en consecuencia, como es digno de la voluntad del Señor, como verdaderos hijos de Dios. Así debemos de orar, mis hermanos. Así debemos de orar. Y por último, mis hermanos, quiero compartirle algunos estímulos para la oración. Algo que nos motive a orar. Número 1, Dios responde a las oraciones. ¿Usted sabía eso? Dios responde las oraciones. En el Salmo 65:2, David se refiere a Dios diciendo: oh tú que escuchas la oración. Y mire, no está esa cita bíblica ahí. Salmo 65:2, póngalo ahí donde dice Dios responde la oración. Mateo 7:7 al 8, ese sí ustedes lo tienen allí. Lucas 18:1 al 7, también lo tienen. Dios responde la oración. Primera de Juan 5:14 al 15. Entonces, si Dios responde a la oración, usted debe de ser persistente en la oración. Recuerde la parábola de la viuda y del juez injusto, que está ahí en Lucas 18. Número 2, o B, ¿qué cosa? Dios es absolutamente soberano. Daniel 9:2 al 3. Tienen esa cita bíblica. La oración no entra en conflicto con la soberanía de Dios. Desde el principio hasta el final de la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se ponen lado a lado. Cuando yo oro, no voy a cambiar la voluntad de Dios, ya Dios la ha determinado. Es agradable, es buena, es perfecta. Pero debo de orar. Dios en su soberanía nos ha nombrado instrumentos para la realización de su voluntad, y uno de los medios que Él nos ha dado para hacer sus instrumentos es la oración. Nosotros oramos porque Dios es soberano, porque Dios sabe mejor que nosotros. Él es capaz de llevar a feliz término sus propósitos. Si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿usted sabe qué cosa? Ciertamente tenemos la respuesta a esas oraciones. Eso dice Primera de Juan 5:14. Entonces vamos a ver algunas ayudas prácticas para orar. Cultive un hábito de oración. Destine tiempo a la oración. Es mejor orar brevemente con frecuencia que pocas veces largo tiempo. Haga una costumbre diaria de orar. Como decíamos ayer en la reunión, vaya a un lugar, a solas, su habitación, cualquier lugar donde usted pueda, y ore allí. Esté en la presencia del Señor diariamente, constantemente. Haga un hábito de la oración, que sea algo corto. Es mejor hacer algo corto diario que algo largo cada semana. ¿Usted sabía eso? Algo corto diario que algo largo una vez a la semana. Una vez a la semana.
Vocalice sus oraciones. Vocalice sus oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Ya en la parte atrás del folletín. ¿Qué quiere decir eso? Háblelo, háblelo. Déjese de estar diciendo que usted está orando en la mente. Olvídese de eso. Si usted comienza a orar en la mente, va a pensar en cualquier otra cosa y se va a olvidar de orar. Ore mediante la Escritura. Ahí está la oración del Padre Nuestro, las oraciones de Pablo, los salmos, etc. Orar sobre lo que usted lee en la Escritura. El sermón de esta mañana. Cuando usted salga, vaya y ore. Ore a Dios para que esa palabra jale bien profundo en su corazón. Ore sobre lo que usted lee en las Escrituras. Ore a través de himnos de alabanza. Nosotros tenemos tremendos himnos de alabanza que están basados en las Escrituras. Hágalo diariamente. Ore por los miembros de la iglesia. Eso es la parte C, desarrollar un sistema de oración. Ore por los miembros de la iglesia. ¿Cuántos años hace que usted no ora por los miembros de la iglesia? ¿Cuántos años hace que usted no ora por su pastor? Solamente cuando le pide que el pastor, vamos a orar por el pastor, así, ahora sí. Pero si dura un año para yo pedir esa oración, un año sin orar por el pastor. Ore por su pastor. Ore por las iglesias del presbiterio, aunque usted no la conozca. Ore por los ancianos. Mañana tenemos reunión con los ancianos de acá de la iglesia. Los que son miembros tienen esos nombres allí, esos pastores. Si se le perdió o ya borró lo que le mandé por WhatsApp, pídamelo de nuevo para que usted pueda orar por esos ancianos. Haga categorías de oración por los días de la semana. Hoy lunes voy a orar por la semana laboral, para dar un ejemplo. Voy a orar por los hermanos que salen a trabajar, los que están estudiando. El martes voy a orar por la iglesia. El miércoles voy a orar por el país, voy a orar por el barrio. El jueves voy a orar por mi familia. Y así sucesivamente, mis hermanos. Tenga tiempo de oración. Tenga tiempo de oración, mis hermanos. Y hágalo organizadamente. Pase tiempo a solas con el Señor. Busque un lugar donde estar a solas con el Señor. En la presencia del Señor, mis hermanos. Mejor un tiempo corto, diario, como le dije, que un tiempo largo, una vez a la semana o una vez al mes. Hágalo diario. Y haga un listado de oración. No se enfoque en orar por lo que le venga a la mente en ese momento. No se enfoque a orar por eso, mis hermanos. Ore al Señor de manera sistemática, de manera organizada, de manera establecida. Hágalo así y usted va a ver la diferencia en su vida. Así que vamos a dejarlo hasta acá y ojalá estas palabras nos sirvan de ánimo para poder normalizar la oración en nuestras vidas.